¿Y la iglesia para qué? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Por qué nos reunimos cada sábado? ¿De dónde viene esto de tener que venir a la iglesia? ¿Estoy pecando si no vengo a la iglesia? ¿Estoy desobedeciendo a lo que Dios nos pidió si no comparto y no vengo a la iglesia? ¿Cuántas preguntas podríamos hacernos con respecto a la iglesia? La iglesia que ya tiene unos cuantos años. ¿Para qué la iglesia? Miren, el culto de hoy lo vamos a comenzar de una manera un poco diferente. El culto de hoy no va a ser como de costumbre, sino que me gustaría que para comenzar nos tomemos entre 3 y 5 minutos para hablar en pequeños grupos. En pequeños grupos con el que esté al lado tuyo. Y que diga solamente en una palabra, en una frase, ¿para qué sirve la iglesia para ti? Sería necesario explicar y acordarnos quién fundó la iglesia, mis queridos. Porque esto es muy importante. Y cuando ustedes tratan de buscar en la Biblia cuándo es la primera vez que aparece la palabra iglesia y quién es el que menciona la palabra iglesia, no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes van a Mateo capítulo 16, van a encontrar la historia en la cual Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y los discípulos les empiezan a responder y en un momento Pedro agarra la palabra y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le va a decir, bienaventurado eres, Pedro, bienaventurado eres, porque no fue carne y sangre que te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo una cosa, Pedro, como tú te llamas Petros, sobre esta Petra voy a construir mi iglesia. Otra traducción posible sería, y te digo una cosa, así como tú te llamas Pedro, yo te digo que sobre esta roca, Cristo Jesús, voy a construir mi iglesia. Ahí tienen la primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. La primera vez que Jesús hace mención de iglesia es en este contexto. Iglesia. ¿Pero qué quiere decir iglesia? Muchos cristianos, muchos adventistas del séptimo día cometen un gran error, mis queridos. Ponen a iglesia como sinónimo de templo y no hay cosa más imprecisa que estas definiciones. El templo es una cosa, querido, pero la iglesia es otra. Y los dos términos en griego o en hebreo son dos términos completamente diferentes. Pedro dijo, él mismo en Hechos de los Apóstoles y en Primera de Pedro, dice que la roca sobre la cual está construida la iglesia es Cristo Jesús. Pero Jesús dijo, si ustedes destruyen este templo, ustedes verán que en 3 días yo lo vuelvo a construir. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Amigo, el templo eres tú, según la enseñanza de Cristo Jesús, según la enseñanza del apóstol Pablo. Yo soy el templo. Yo no vengo más al templo porque el templo se terminó cuando Cristo murió en la cruz. Marcos capítulo 15 dice, y cuando Jesucristo expiró, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Amigo, ya no hay más templo, no hay un lugar, no hay un tabernáculo en el cual tenemos que venir. Ese es el antiguo pacto, querido. El nuevo pacto, gracias a Cristo Jesús, es que tú y yo, cada uno de nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta, ¿y entonces iglesia? El término iglesia ni siquiera es un término religioso o hebraico. El término iglesia viene del griego y era una palabra profana. No era una palabra que se utilizaba para algo religioso. Era el lugar en el cual nos encontrábamos. No, era la asamblea. Sinónimo de iglesia quieren en el Antiguo Testamento, sinagoga. Pero sinagoga no era templo.
Templo tenía que haber uno en el Antiguo Testamento. Por eso quiero que esto quede claro. Cristo no fundó el templo, Cristo creó el templo, porque el templo eres tú y yo. Ahora, lo que Cristo fundó es la asamblea. Es decir, en algún momento escuché a alguien que dijo, podríamos decir que en realidad la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros. Hay alguno que otro texto que lo dice. Bueno, en realidad hay bastantes textos que lo explican. Todos esos textos dicen, vosotros pues sos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Tú y yo, queridos, somos la iglesia de Dios. Y escuchen bien lo que dijo un profesor mío de teología práctica. Nosotros, una definición perfecta de iglesia sería, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros hacemos iglesia. Ustedes quizás están diciendo, pastor, ¿qué le picó? ¿Se volvió loco? No, solamente que les estoy enseñando lo que nos dice el texto bíblico. Y hay muchos que han estudiado también diferentes palabras en griego y en hebreo que podrían venir a confirmar lo que les estoy compartiendo hoy por hoy. Nosotros no vamos a la iglesia, chicos. Nosotros hacemos iglesia. ¿Y qué dijo el Señor? Cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo con ustedes. Gracias, María. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que me lleva ahora con estos 2 fundamentos. Primero, saber que es nuestro Señor Jesucristo que la fundó a la iglesia. Segundo, saber que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Entonces, yo tengo claro quién es el que manda. Yo tengo claro quién es la cabeza. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. Ahora, ¿para qué la iglesia entonces? ¿Para qué el cuerpo de Cristo? Miren, chicos, mejor entendemos estos, menos problemas vamos a tener, como los problemas que están habiendo en muchas otras iglesias. ¿Por qué digo esto? Yo he escuchado gente que me dice, pastor, ¿cómo podemos hacer esto en el templo de Dios? Y yo dije, perdón amigo, ¿de qué templo estás hablando? Este edificio es el templo de Dios. Ah, no, para mí, querido, estos son 4 paredes que si hay un terremoto, que si hay una catástrofe natural o si Cristo vuelve, estas 4 paredes quedan por tierra. Lo único que va a vivir por la eternidad es el cuerpo de Cristo. Entonces, mira, hay gente que me dice, pastor, pero ¿cómo puede haber tanta irreverencia en el templo de Dios? Cierto. Yo hay veces que no entiendo cómo la gente puede estar con el teléfono hablando de una cosa, de otra cosa, mientras que estamos predicando el evangelio. Es cierto que hay veces me pone incómodo hasta a mí mismo. Pero no por irreverencia a Dios, me pone nervioso por irreverencia al que está hablando acá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces yo digo, pará, amigo, ¿tú te crees que es bonito que alguien que preparó, que está hablando, que está compartiendo el mensaje, tú estés hablando de otra cosa? Ven a predicar tú, ven acá. Y vamos a ver cómo te sientes y mientras que tú estás predicando, tú estás hablando de cualquier otra cosa. ¿Qué irreverencia de Dios? Irreverencia para tu hermano, tu hermana que está delante. Cuando vamos a la Santa Cena, chicos, irreverencia para el que quiere comunicarse con el Señor y con su hermano y que los otros están hablando de fútbol, No digo que esté mal hablar de todas esas cosas, pero digo, amigo, hay un momento para todo y Eclesiastés lo dice claramente. Ahora, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar reunidos. ¿En quién? En la cabeza. Si no hay cabeza, el resto del cuerpo queda por tierra. La cabeza es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo entiendo esto, se termina el problema de templo y no templo, porque tú eres el templo. Ahora, ¿y para qué la iglesia? Yo no puedo definir la iglesia con una sola función. Porque esto no sería bíblico, sabiendo que iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, les voy a dar 4 versículos y 4 puntos sobre los cuales hemos fundado la iglesia y que para mí son los pilares de cualquier iglesia cristiana en el mundo.
Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Y por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Cuál es el primer objetivo de la iglesia, chicos? La adoración. El primer y la primera razón de encontrarse y hacer iglesia tiene que ser adorar a Dios, no por lo que Él hace en mi vida, sino por lo que Él es. Él es Señor de Señor, Rey de Reyes. Yo no puedo adorar a Dios por lo que Él hizo en mi vida solamente. Yo lo tengo que adorar por lo que Él es, porque si Él no responde a lo que yo le estoy pidiendo, ¿lo voy a seguir adorando? ¡Claro! ¿Pero por qué lo puedo seguir adorando? Porque yo no lo adoro por lo que Él hizo solamente. Yo lo adoro por quien Él es. El principal centro de nuestra atención tiene que ser la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las iglesias? No quiero criticar a ninguna iglesia, pero ¿qué es lo que pasa con el cuerpo de Cristo? Vienen y miren lo que pasa. Yo llegué a la iglesia adventista del séptimo día en el año 2000 y algo, al principio de los años 2000, y entro a la iglesia y entonces teníamos que cantar con el himnario, no había PowerPoint, ahora yo veo que en mi iglesia de Santa Fe hay PowerPoint, etc. Entonces estábamos cantando y yo estaba concentrado, yo quería cantar bien, quería adorar a Dios. Pero en un momento estoy perdido y no sé cómo cantar, no sé dónde iban y encima tenía con las letras que tenían todas las cosas musicales, entonces tenía que saltar para un lado, para el otro, estaba más perdido que turco en la neblina. Y entonces, miro un poco lo que pasaba. Y yo veía a las hermanas, pero me acuerdo hasta el día de hoy, los hermanos, así, miren, mirando. A Dios el Padre celestial. Yo decía, macho, ¿qué pasó? ¿Estás acá para adorar al Señor o para ver cómo vino? Si se puso falda, si se puso moño, si se puso corbata. Allá él, allá ella, si se quiere vestir así. Ella tendrá que arreglar o él tendrá que arreglar su cuenta con el Señor. ¿Quién soy yo para venir a decirle lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer? Yo estoy acá primeramente para adorar a mi Señor. Y si en el momento de alabanza, en el momento de lectura de la palabra, en el momento en el cual me tengo que conectar con Dios, yo estoy mirando lo que está haciendo mi hermana. Ay, pobre de ti, mi querido, de verdad. O mi querida. El primer pilar sobre el cual tiene que estar edificada la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la adoración. Segundo, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y él mismo constituyó a los unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio. ¿Pero para qué todo eso? ¿Para qué Dios da talento, da dones? ¿Para qué? Para que te vanaglories, para que digas, mira qué bien que predico, mira qué bien que estoy, mira qué bien, mira el don que tengo. ¿Para eso? No, la Biblia lo dice claramente. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Miren, edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué? Para la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quieren el segundo pilar de la iglesia? La edificación. Primero habíamos dicho la iglesia por Dios, ahora la iglesia por ella misma. Es decir, yo estoy acá, chicos, pero ¿quién soy yo? ¿De qué sirvo yo? Imaginen que ustedes no estén aquí. ¿Para qué Dios me dio un talento de predicar o de ser pastor? ¿Para qué? ¿A qué serviría? ¿A quién le predicaría? ¿A las sillas? ¿Se dan cuenta como yo necesito de ustedes necesitan de mí, tú necesitas de tu hermano, tú necesitas de tu hermana? Todos necesitamos de todo. ¿Por qué? Porque el principio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, repito una vez más, no estoy hablando de edificios, es que nos edifiquemos los unos a los otros.
Es en la iglesia que yo puedo ver a mi hermano, que puedo compartir, que puedo hablar, que puedo discutir, que puedo charlar, que puedo construir una relación. Mira, querido, yo digo siempre una cosa. El día que yo llegue a una iglesia y quien sea que yo no lo pueda ir, mirar a la cara y decirle, hermano, hermana, que Dios te bendiga y darle un abrazo, ese día se los prometo en nombre de Cristo Jesús, yo dejo de ser pastor. ¿Cómo podés venir al cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedes venir al cuerpo de Cristo y darle la vuelta a la cara a alguien porque te hizo no sé qué o porque te miró? Eso no es iglesia, amigo. El cuerpo de Cristo está ahí para ayudarse y no es el mismo el rol de la oreja, dice Pablo, que el del ojo y el ojo que el del pie. Cada uno tiene su función. Ahora, si estamos acá juntos, ¿para qué? Para edificarnos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es ese hospital. ¿Y el hospital qué tiene? ¿Qué hay en un hospital? Hay enfermos, hay enfermeros, hay médicos, hay administradores. En un hospital hay todo. Evidentemente que la gente viene para ser sanado. Ahora, si el que entra para ser sanado, lo primero que estoy haciendo es juzgándolo, criticándolo, diciendo lo que tiene que cambiar, lo que tiene que hacer, pobre de ti. Porque con la vara que juzgaste, con esa vara serás juzgado, dice nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, el segundo pilar, es para ella misma, para poder edificarse, para crecer. Ahora, ¿es suficiente decir la iglesia por Dios? ¿La iglesia por ella misma? No, falta algo. Mateo capítulo 25, versículo 34 y 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Consolación. La iglesia por la sociedad. ¿Cuántas iglesias han olvidado la importancia que hay de ayudar a los más necesitados? ¿Es nuestro caso? No lo sé. Pero yo sí sé que el Señor me dio una orden. Yo sé que el Señor me dijo que Él quería que hagamos iglesia regularmente, que adoremos, que nos edifiquemos, pero que también ayudemos a los más necesitados. Cuarto y último. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos. La única cosa, el único verbo que está al imperativo es hacer discípulos. El único verbo que está al imperativo, que es una obligación, es ir y hacer discípulos. El resto viene como una consecuencia de hacer discípulos. ¿Y qué quiere decir hacer discípulos? Que haya gente que pueda seguir a Cristo. Y después dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El cuarto pilar es la iglesia por su misión. La iglesia por la misión de Dios. Dios tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Dios? Reconciliar al mundo con Él mismo. Y Cristo Jesús es el que vino a reconciliar. Y Pablo dice, ahora ustedes también son parte de este pueblo que tiene que reconciliar Dios con la humanidad. No por lo que nosotros hacemos, pero por lo que nosotros predicamos, chicos. La iglesia por la misión. Ahora, miren un poquito, atentamente. Yo puse el logo de la iglesia hispana y puse adoración, edificación, consolación, evangelización. Ustedes van a ver que cada vez más hay iglesias que se centran solamente en uno de estos cuatro aspectos.
Entonces se vuelven iglesias de worship. Y lo único que quieren es adorar a Dios. Na, na, na. ¿Está mal esto? No, pero está incompleto. ¿Alguna vez vieron una mesa con una sola pata? No. Tiene que tener por lo menos 3 patas para que esté equilibrada. La iglesia es lo mismo. Para que la iglesia esté equilibrada, tiene que tener varios pilares sobre los cuales se funda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La iglesia solamente puede ser un club social en el cual venimos, nos encontramos, charlamos, nos sentimos bien y qué lindo que sos y qué linda que sos y estamos tan bien juntos. ¿Puede ser solamente eso la iglesia? No, querido. ¿La iglesia puede solamente ser ir y ayudar al prójimo y no predicar el evangelio? Claro que no, querido. Pero hay gente que hace esto. Hay gente que cree que la iglesia es solamente para esto. No, querido. Porque el Señor dijo, id y haced discípulos. Entonces todo tiene que estar en conjunto. Todo tiene que tener un equilibrio. Ustedes quieren una iglesia equilibrada, busquen estas 4. Miren la iglesia primitiva. Cojan el libro de Hechos de los Apóstoles del capítulo 1 hasta el 28 y van a ver que la iglesia primitiva, el cuerpo de Cristo, no tenía lugar donde reunirse. Se reunían solamente en las casas, pero hacían iglesia. Segundo, van a ver que se reunían cada vez para romper el pan, es decir, para la Santa Cena, para adorar, para edificarse. Van a ver que este pueblo de Dios, esta iglesia primitiva, tenía algo fundamental. Era una iglesia en la cual se iba a ayudar a los más necesitados, pero que también se edificaba ella misma. ¿Por qué hay tanta división hoy por hoy en la iglesia? A mi ver, porque hemos perdido la cabeza, porque hemos perdido a Cristo Jesús y porque no hemos olvidado que si estamos acá son por 4 puntos diferentes. Yo no sé a ustedes qué les enseñaron cuando les hablaron de la iglesia, pero todos los pastores, en todo caso yo, siempre utilizo esta imagen. La imagen de una fogata, de un fuego que quema. La Biblia dice que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, sabrul, se quema, arde. Ahora, imagínense que yo hago una fogata acá. Bueno, no acá porque vamos a quemar todo, nos van a llamar, nos van a mandar a la policía. Imagínense que estamos al aire libre y hacemos una fogata gigante acá. Cuando nos acercamos, ¿cómo va a estar esa fogata? Caliente, va a dar calor, va a dar luz. Ahora, yo agarro una brasa del interior de la fogata y la saco y la pongo acá solita. ¿La brasa va a estar caliente? Sí, claro que va a estar caliente al principio, porque la acabo de sacar del fuego. Ahora, ¿qué va a pasar con el tiempo, chicos? Se va a apagar. Miren, hay gente que yo escucho decir, yo no necesito de una iglesia para vivir mi espiritualidad con Cristo. ¿Ah? Cuando quiera te doy un estudio bíblico, amigo. Porque lo que está diciendo esa persona, yo no necesito de una iglesia para vivir con Cristo, para vivir mi espiritualidad, es 100% una herejía. Es 100% algo contrario al mandato bíblico, mi querido. Tú no te puedes poner aparte y decir, yo voy a vivir solo mi espiritualidad. Yo no necesito de iglesia. ¡Ja! Cristo Jesús, siendo Dios, iba y se reunía en las sinagogas con sus hermanos y hermanas. ¿Quién eres tú para decir que no te tienes que reunir con hermanos y hermanas para adorar, para edificarte, para consolar y para cumplir la misión del Señor? ¿Quién somos nosotros? Ahora, mira, ahora lo interesante de esta ilustración. Los pastores generalmente la terminamos ahí, la ilustración. Decimos, si tú eres esa brasa, tienes que volver para seguir quemando. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Ahora, ¿cuál es el problema? La fogata, ¿se puede apagar, sí o no? ¿El cuerpo de Cristo se puede apagar, sí o no? Si no metemos leña, muchachos, si no traemos nueva leña, la fogata se va a apagar, amigo. Ahora, el cuerpo de Cristo, cada vez que llega una nueva maderita, esa fogata empieza a quemar cada vez más fuerte.
Y miren, cuando la iglesia comienza a evangelizar, a compartir el evangelio, y no se olvida de adorar, no se olvida de consolar, y no se olvida tampoco de edificarse, amigo, ahí sí que hay una flama que no se apagará jamás. Porque el cuerpo de Cristo tiene una cabeza que pronto viene a buscarla, y es Cristo Jesús. Ustedes saben que a mí me encanta contarles siempre una historia que ilustre lo que les predico, contarles un testimonio que ilustre lo que estoy explicando. Pero hoy no voy a ser yo que les cuente el testimonio de por qué la importancia de la iglesia. Hoy quiero invitar a Lourdes que nos pueda contar su testimonio de por qué ella está tan contenta con el Señor y por qué vive esa relación con el Señor. Permíteme decir una cosa, ¿por qué viene los sábados a la mañana a la iglesia hispana y a la tarde va a la otra iglesia vivo? ¿Por qué? Por lo que Dios hizo en su vida. Lourdes. Hace algunos meses atrás me sentía muy deprimida. Me sentía sola, entonces tomaba mucho alcohol para olvidar mi soledad y ahogar mi tristeza. Aceptaba en mi vida a personas que me desvalorizaban. Mi vida no tenía sentido. Era vacía, triste y oscura. Pero Dios no me abandonó y puso en mi camino a David. David me invitó a venir a la iglesia. Yo nunca había oído hablar de la iglesia adventista y no conocía a nadie en esta iglesia. Pero Dios me estaba llamando y yo lo necesitaba tanto. Entonces vine por primera vez aquí en esta iglesia, el 3 de agosto del año pasado. Y los miércoles comencé los estudios bíblicos con Leo. Luego del primer estudio, cuando entré a mi casa, me sentí llena de alegría, llena de paz. Era una sensación de bienestar que nunca había sentido antes. No entendía lo que me pasaba. Unos días después, Leo me explicó que era obra del Espíritu Santo. Empecé a tener sed de querer conocer a Jesús y de querer estudiar su palabra. Dejé de tomar alcohol el 17 de agosto del año pasado. Ya no lo necesitaba porque ahora Dios hacía parte de mi vida. Hoy Jesús vive en mí y ya no me siento más sola. Me acompaña en todas partes que voy, me tranquiliza cuando tengo miedo, me da amor, alegría y paz. Me hizo encontrar el camino de la luz y de la esperanza. Por eso simplemente quiero agradecerte, Señor. Gracias por todo tu amor. Me gustaría también agradecerles a todos porque me recibieron aquí con los brazos abiertos. Gracias por su cariño, gracias por su amor. Aquí en esta iglesia me siento en el lugar correcto. Me siento como en mi casa. Me siento a ser parte de esta gran familia. Venir cada sábado a la iglesia, compartir momentos con ustedes y con la presencia de nuestro Señor, me llena de alegría. Feliz sábado a todos. Gracias, Lourdes. Si yo la invité a Lourdes a testificar y contar lo que Dios hizo en su vida, es porque yo estoy convencido que la iglesia tiene un propósito. Y si estamos aquí haciendo iglesia, chicos, no es por una sola razón, sino por varias. A mí me gustaría hoy a la mañana poder hacer una oración muy especial. Porque, ¿saben? Yo no conocí la iglesia desde pequeño, yo me convertí cuando era grande. Y cuando hablo con Lourdes y con gente que se convirtió,
No con gente que nació yendo a una iglesia o que desde pequeño iba a la iglesia. Cuando yo estoy con gente que se convirtieron, el primer tiempo tenemos todo lo que dijo Lourdes, una sed. No podemos esperar que llegue el siguiente sábado para congregarnos, para adorar, para edificarnos, para compartir. ¿Por qué? Porque queremos quemar. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? No se olviden del primer amor. Y este es el llamado que tengo para cada uno de nosotros. Pero quiero que también oremos, porque hay muchas personas que hoy por hoy se han apartado del cuerpo de Cristo, que hoy por hoy no sienten esa necesidad de estar acá quemando juntos, ardiendo la flama. Hay gente que hoy no siente esa necesidad y yo quiero orar por ellos, no para condenarlos, pero para que el Señor tenga misericordia de ellos y que los vuelva a traer, que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Porque chicos, Cristo vuelve pronto. Les invito a que se pongan de pie y que podamos orar juntos. Padre eterno, gracias Señor por haber fundado la iglesia, por haber fundado tu cuerpo, por habernos llamado Señor a salir de donde estábamos y venir y hacer iglesia Señor. Padre eterno, ayúdanos a encontrar ese equilibrio en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a saber poder venir aquí para adorarte, para edificarse, para consolar la iglesia por la sociedad, pero también, Señor, para cumplir la misión. Que no nos olvidemos ninguno de estos 4 aspectos, que los 4 puedan estar presentes cada vez que nos reunimos para hacer iglesia. Señor, en este cuerpo hubo gente o hay gente todavía que está lejos de ti, que se apartó. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús queremos interceder como iglesia. No queremos que falte nadie cuando vuelva, Señor. Queremos que estemos todos ahí reunidos, esperándote, viéndote en las nubes. Gracias, Señor, por traer estas nuevas personas como Lourdes. Gracias por haber tocado su vida, pero gracias por haber tocado la vida de cada uno de los que estamos acá. Señor, tú sabes que este mensaje no es para culpabilizar, sino al contrario, para que realmente nos sintamos gozosos en tu presencia. Padre, llénanos de tu Espíritu, que tu Espíritu pueda venir sobre tu iglesia una vez más y que juntos como iglesia podamos adorarte, podamos edificarnos, podamos consolar a los más necesitados y podamos cumplir la misión que nos dejaste, ir y hacer discípulos. No porque nosotros tengamos la fuerza, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.